Últimamente, además, cuando se han hecho estudios de las personas que están enterradas en la Huaca de la Luna, ahí en los templos donde están los sacrificados, se ha detectado que estas personas no tienen la misma composición genética que los habitantes de la Huaca. Es decir, que eran forasteros, probablemente. Y un argumento hecho por Richard Suter, por ejemplo, es que probablemente eran cautivos, eran gente que eran capturada y llevada. ¿Tú crees que como parte del pillaje hubiera podido haber algo de eso, captura de prisioneros? Sí, claro, y eso es la evidencia que tenemos, pero me imagino que la idea del pillaje fue para obtener varios recursos, ¿no? Sacrificios, sí, claro, pero también puede ser mujeres, puede ser comida. Ok, o sea que tenemos aquí la evidencia concreta muy cerca de la Huaca de la Luna, que es donde se ha fraguado un poco la noción de que hay básicamente una guerra ritual entre los mochicas, de que sí había guerra, sí había violencia y que las sociedades tenían que defenderse, a veces construyendo muros tan impresionantes como los que vemos aquí, ¿no? El muro, técnicamente hablando, es muy peculiar porque tiene como dos capas, ¿no? Sí, es obvio durante las excavaciones que había un muro de piedra primero y que después construyeron una piel de adobes, básicamente. Una capa que la cubre, ¿no es cierto? Una capa. ¿Y esa capa lo eleva? No. No, Es la misma altura. es la misma altura, pero más grueso, obviamente, después de su construcción. Porque, digamos, si yo llego a un muro, por más alto que sea, si es de piedra, de repente puedo encontrar una forma de subirme, pero si es liso y de adobe, Y eso puede ser la idea, ¿no? evitar que se puedan subir aquí. Muy bien, estamos entonces en Galindo y con Greg Lockhart, hemos logrado encontrar una pequeña línea de evidencia que nos afirma que al final de Moche, por lo menos, la guerra era una situación real y que además hemos resuelto algo interesante. Los mochicas, como hemos discutido varias veces, están divididos en diferentes formaciones, estados, ¿no? Cacicazgos, reyesuelos, etc. Y que es probable que estas sociedades mochicas que convivían no convivieran pacíficamente, sino que hubieran un estado más bien de tensión y de guerra casi endémica, ¿no? Evidentemente los mochicas también tenían una relación complicada con las poblaciones que venían de la sierra. Y si subimos un poco más en el valle, muy cerca de aquí, en Cerro León, en Quiriguac, vamos a encontrar evidencias de que los mochicas se están encontrando con poblaciones que vienen de la sierra y que están representados otra vez, ¿no?, por objetos típicamente serranos como la cerámica. Estamos en el Cerro Chepén, a pocos kilómetros al sur de San José de Moro. Aquí venimos realizando investigaciones desde hace algunos años, tratando de determinar las funciones y el periodo en el que fue utilizado este complejo sitio, que incluye básicamente 3 sectores que parecieran corresponder a 3 diferentes momentos en la historia de los mochicas aquí en el Valle de Jequetepeque. Los sectores que comprenden son diferentes por el grado de defensas que tienen, el tamaño de las murallas y lo que cubren, ¿no? Y evidentemente por los objetos que encontramos asociados con los sitios dentro de ellos. A cargo de las investigaciones que se vienen realizando aquí está la doctora Ilana Johnson de la Universidad Estatal de California en Sacramento. Ilana, ¿qué cosa es característico de este sector en Cerro Chepén? Este sector es más doméstico. Tenemos 3 áreas rituales y hay mucha cerámica doméstico con pocos diseños y también lo mismo más o menos que tenemos en San José de Moro, las tumbas de Bota de Moche Medio. Este corresponde al periodo Moche Medio. ¿Qué época es más o menos esto? Más o menos con el periodo de Señor de Zipán, 500 o 600 años después de Cristo. Una característica de este sitio es su muralla, ¿no es cierto? Tiene una muralla en la parte norte. ¿Por qué crees que había una muralla en la parte norte? ¿Y esa muralla es verdaderamente una muralla defensiva? Esta muralla es un poco diferente que los otros que tenemos en el sitio, porque esta muralla no rodea
el sitio completo, solamente bloquea un poco parte del sitio. Y también solamente tiene una entrada al sitio y es más para arreglar El tráfico de la gente, el tráfico de la gente para ir directamente a la primera huaca del sitio. Aparentemente, este sitio que corresponde a la primera ocupación es una época donde que quizá no había tanta guerra, tanto conflicto, mientras que las otras murallas rodean partes del sitio, es decir, el año 800, el año 900. Y lo que podemos ver es que a medida que pasa el tiempo, aparentemente, el conflicto se acentúa, se incrementa, ¿no? Estas murallas que encontramos aquí y el hecho de que al interior de las murallas hayan templos es interesante e indicativo del hecho de que algo está cambiando en la sociedad mochica, es decir, la lucha entre diferentes comunidades se está acentuando en este tipo de sitios, ¿no es cierto? Ahora, estas murallas significarían entonces que hay que realmente defenderse, ¿no? Porque construir una muralla como la que tú has encontrado no es una obra pequeña, ¿no es cierto? ¿Qué demandaría? Para construir una muralla de este tipo necesita mucha gente y muchos materiales de acero y de las áreas cercas, pero necesitan una persona para organizar todo de los trabajadores para poner este tipo de construcción. Estamos en San José de Moro. Hemos vuelto aquí para ser parte de las excavaciones de este año. Las excavaciones en San José de Moro han revelado un contexto que es singular y que quizás nos ayude a entender un poco las condiciones de vida en el Valle de Jequetepeque durante el periodo mochica tardío, justamente en la época en que se están fortificando los sitios como Cerro Chepén y San Ildefonso. Entre las muchas cosas que han aparecido en las excavaciones de este año, hemos podido encontrar un contexto singular, la tumba de Cámara 2012, que es una tumba múltiple, puesto que contiene los cuerpos de 4 personas. Una mujer mayor, de unos 50 años, un niño pequeño y 2 adolescentes. Podría tratarse eventualmente de una familia, quizás no necesariamente la madre, pero la abuela con 3 de los nietos, o quizá, ¿por qué no, la madre con algunos de sus hijos? Lo cierto es que es raro, ¿no?, encontrar en un solo contexto arqueológico los cuerpos de 4 personas. Aun cuando no sabemos si están necesariamente relacionadas, es decir, son miembros de una sola familia, resultaría un poco difícil de explicar que 4 personas, ¿no?, de una sola comunidad mueran a la vez y sean enterradas todas juntas. No hemos encontrado muchos ejemplos antes en San José de Moro con las mismas características. Eso nos lleva a pensar que pudieron haber 2 escenarios, ¿no?, que expliquen esto. O murieron producto casi natural de una epidemia, de una enfermedad. La segunda posibilidad es que las 4 personas que encontramos en la tumba 2012 hayan muerto en el contexto de la violencia que caracteriza al periodo mochica tardío. Si este es el caso, e hipotéticamente tenemos esa posibilidad como una posibilidad, ¿no es cierto?, muy fuerte, tendríamos que encontrar evidencias de violencia. Si murieron en el medio de una violencia, tendría esta que haber sido, digamos, realmente aguda, puesto que ensañarse con mujeres y con niños probablemente no era la práctica usual. Ciertamente no es la práctica que podemos ver reflejada en las imágenes de los combates rituales, ni la que nos podríamos imaginar como resultado de un pillaje, por ejemplo, que es lo que pensamos respecto a la guerra mochica. Es decir que nuevamente tenemos esta contradicción. Las imágenes nos hablan de una guerra que es ritual, ¿no?, y encontramos evidencias de una guerra real en murallas, ¿no?, en armas, ¿no? Pero ahora nos encontramos con los restos y los restos no nos dicen que esta violencia era tan generalizada como habíamos previsto. Lo que podemos ver aquí en el cementerio de San José de Moro, donde se entierran casi todas las personas de la élite mochica,
del periodo tardío es que la violencia aparentemente no llegó a tener un impacto tan fuerte sobre las poblaciones. De alguna manera, como hemos visto en el caso anterior, los mochicas llegaron a domesticar su violencia, llegaron a domar, ¿no es cierto?, estos ímpetus, y probablemente eso les permitió desarrollarse al punto que hemos visto aquí. Quizá esa energía que de otra manera hubiera sido desgastada en la guerra, en la muerte de jóvenes, ¿no?, tomados prisioneros y sacrificados, como hemos visto en la Huaca de la Luna, se empleó aquí en la construcción de los sistemas de irrigación, en la habilitación de la tierra, ¿no?, o en otras prácticas que permitieron que el desarrollo que se dio en esta región mochica, en este estado mochica, con estos reyes mochica, fuera ligeramente diferente a la que encontramos en otras partes. Y ahora estamos llegando a una comprensión un poco más compleja, en la que evidentemente la guerra existe, pero también existe la guerra ritual que tiene su propia función y su propio propósito. Existe una guerra donde de lo que se trata es de no confrontar al enemigo directamente, sino utilizar ondas o lanzas, ¿no?, o armas que permitan un enfrentamiento a distancia, mientras que la guerra ritual es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, entre dos guerreros muy preparados, algo de alguna manera semejante a las justas medievales entre señores feudales, ¿no?, que aquí aparentemente lleva también al establecimiento de una suerte de paz, ¿no?, una suerte de convivencia, una convivencia que presume la existencia de esta violencia que queda latente para siempre.